Ahí está. Ahí nos dijo la señora que está grabándose. Muy bien. Bueno, y acá también tengo dos dispositivos, ¿viste? Tiene el setup, cuando uno es así tecnológico como yo, tiene por todos lados. Bueno, gente, ahora sí. Bien, bueno, nos habíamos quedado, como ustedes recordarán, en un análisis en el cual hemos tratado de combinar una perspectiva más epistemológica, más conceptual, de las discusiones en torno a la categoría de cultura y otras categorías que son subsidiarias, ¿no? Como por ejemplo identidad cultural o diversidad cultural. E intentamos ver, primero hacer un recorrido acerca de la otredad cultural, cómo se construye esa alteridad, por lo menos en el caso obviamente regional y específicamente argentino, y tomamos como temática, digamos, y como sujeto de esa alteridad a los pueblos originarios, ¿no? Y la relación entre el Estado Nacional y los pueblos originarios en distintas etapas de nuestra historia. eh, pero tratando de orientar eso hacia el impacto que tiene en la perspectiva educativa, porque nuestro objetivo es llegar a los aportes de la etnografía crítica latinoamericana y los estudios de la antropología de la educación, ¿no? Más recientes. Y al hacer eso hicimos un recorrido sobre primero una noción, a partir de lo que ustedes habían respondido en la encuesta, esa que hicimos hace unas 2 semanas, em, recuperar los sentidos, las representaciones que asumimos en torno a la noción de cultura, sobre esa conceptualización de nosotros, que nosotros elaboramos, discutimos qué paradigmas o qué tradiciones eh, había detrás de esas conceptualizaciones sobre la noción de cultura. Y lo hicimos con un texto que es ordenador, ¿no? No es un texto, digamos, no es uno de los principales textos que elaboran o tratan la cuestión, no es un referente indiscutido sobre este tema, pero sí creo que es un texto que lo ordena de manera didáctica, de manera simple, que es el de García Canclini, ¿no? Que él intenta tomar la diversidad de conceptualizaciones en torno a la noción de cultura y las ordena en tres grandes momentos, ¿no? Y discutimos el primer momento, que es un momento que coincidimos en que permanece en el sentido común, que tiene que ver con la cultura como algo vinculado con la erudición, con el intelecto, con esta dualidad entre cultura y civilización, lógicamente con un trasfondo etnocéntrico y evolucionista, eso lo desarrollamos en el encuentro pasado. Criticamos esa cuestión, vimos distintas maneras de abordar esa problemática, algunas menos exitosas, otras por ahí un poco más críticas, y llegamos a una paradigma más propio del siglo XX, de mediados del siglo XX, que es el paradigma culturalista o el paradigma que concibe a la cultura como algo que es propio del ser humano, es propio en sentido primero bioantropológico, es propio como característica evolutiva, ¿no? De la filogénesis de nuestra especie, lo que caracterizaría al Homo sapiens, y está en discusión el debate, pero probablemente a otros homininos parafiléticos del Homo sapiens, como por ejemplo el Neandertal, probablemente, y un poquito más atrás, algunos rasgos de lo que hoy conocemos como cultura podrían estar presentes en el Homo ergaster, como por ejemplo el lenguaje articulado y demás. Evolutivamente es algo que, digamos, nos caracterizaría a los seres humanos, el desarrollo de la cultura, y estaría evidenciado arqueológicamente en la producción de tecnología. Esa definición lo que hace es ver que toda la producción humana, desde la tecnología más temprana hasta las obras de arte, los edificios, las máquinas, la computadora, todo lo que se nos ocurra en la actualidad, pero también toda la producción simbólica, las religiones, las creencias, los mitos, em, las formas de organización social, todo sería cultura en cierta forma, porque todo es creado por el hombre. Lo único que no es cultura es aquello dado por la naturaleza. Entonces hay una nueva dualidad que podemos plantear entre cultura versus naturaleza y la que nos permite de alguna manera superar el etnocentrismo de la vieja definición. Ahora todos los seres humanos somos portadores de cultura, pero nos plantea otros problemas, que ahora vamos a ver cuáles son. Esa definición culturalista la vimos un poquito, jugamos un poquito con esa categoría, ahora vamos a jugar un poquito más, pero la utilizamos para vincularla con la cuestión de la educación y sobre eso quiero ir ahora en esta rápida y vertiginosa introducción que acabo de esbozar. Bien,
Ahora sí, con un poquito más de calma, vamos a adentrarnos entonces en una mirada crítica sobre la perspectiva culturalista y la propuesta más cercana a la teoría de la producción cultural. Bueno, para ello entonces retomo la pregunta que les había hecho sobre los videos. Lo que primero me gustaría preguntarles es si pudieron ver los fragmentos de los documentales de encuentro donde se muestran escenas de escolares en comunidades indígenas. Fíjense que no los llamo educación intercultural, porque no todos esos son ejemplos de educación intercultural. Hay dos documentales o dos fragmentos que tratan sobre comunidades wichí. Después hay una que es mapuche, ¿no? Pero hay dos que son wichí. ¿Pudieron ver esos dos videos? Presentan un contraste. No sé si ustedes también lo observaron, ese contraste. No sé si alguien quiere comentar algo, estoy totalmente abierto a escucharles. A ver, ¿qué impresiones les dieron esos videos? Hola, buen día. Sí, Alan, te escucho. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, buen día. Bueno, yo una de las cosas que encontré fue que era un colegio público y rezaban, como que se enseñaba sobre religión. Eso fue algo que me pareció contradictorio. Es muy fuerte eso que dice Alan. A mí también me resulta fuerte, ¿no? Saber que hay actualmente escuelas públicas, quizás nosotros tenemos acá compañeras y compañeros de otras provincias, de otras regiones de nuestro país, pero donde por ahí esto no está tan en discusión quizás. Pero nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en mi experiencia personal, se ha dado una discusión muy fuerte recientemente, hablo. Yo cuando hice la primaria, eh, par bueno, ya son varias décadas atrás, pero digo, la década de los 90, por ejemplo, hice la primaria y había imaginería católica en los colegios, no había imágenes de la Virgen María, ¿no? O había crucifijos incluso en los colegios, y era todo un debate sobre, bueno, digamos, la escuela, nosotros, el dispositivo escolar moderno, una de los elementos principales del pensamiento ilustrado era la cuestión del laicismo, ¿no? O sea, las escuelas son laicas, y en esa disputa de las élites ilustradas con el, lo que eran digamos, no tanto con la religión en sí, sino con la creencia, sino con la estructura eclesiástica y sobre todo las relaciones de poder frente al Estado moderno naciente, eso era un elemento en disputa. Sin embargo, como ustedes pueden ver, el impacto de eso es un impacto que está en tensión, justamente. No fue homogénea la respuesta de las comunidades ante el avance del laicismo. Y muchos elementos de las prácticas religiosas católicas ha perdurado en las escuelas de nuestro país. Entonces, eso la verdad que a mí también me resulta, es chocante porque por ahí uno desde la propia biografía escolar no experimentó eso, pero ocurre, ¿no? Y ahí tenemos ese elemento religioso. Pero ahora ya Jesús te doy la palabra, perdón que ya te vi con la manito ahí, enseguida te doy la palabra, pero digo, y por ahí se vuelve más problemático todavía cuando uno dice, uno escucha que están hablando en esa apertura del acto, ¿no? Hablan en esos términos, rezan, ¿no? Ofrecen una suerte de- de ceremonia religiosa, y la población wichí, que un ratito antes en ese documental nos estaba contando cómo se sienten vulnerados sus creencias y demás, y uno en su cabeza reactiva, ¿no? Como flashes de la colonización europea, ¿no? Y uno dice, bueno, esto obviamente sigue en tensión, no está resuelto para nada, por más que, como nosotros vimos en el encuentro pasado, el Estado haya pretendido que había un borramiento de la matriz indígena desde la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto, hasta el día de hoy. Aparentemente eso se habría borrado, y recupero la categoría esa de presencia ausente, ¿no? Fíjense que la tensión sigue, ¿no? Y quizás en esos lugares donde la tensión es más fuerte porque la presencia indígena es más clara, eso no quiere decir que no haya presencia indígena en las grandes ciudades, para nada, pero la matriz étnica por ahí es más clara en aquellos lugares donde las comunidades mantienen pautas de preexistencia eh, más homogéneas, podríamos decir, o por ahí son visibles, marcadores culturales o étnicos más visibles, como en el caso de los wichí. Ahí se exacerban incluso esas prácticas de exotización y alterización respecto de lo que con las categorías culturales con las que opera el Estado Nacional, ¿no?
Así que muy interesante, Alan, el aporte, gracias. Jesús, ya es toda tuya la palabra, ya está, ya me callo y te escuchamos a vos, pobre, que había levantado la mano hace un rato. Por ahí está ocupada, Jesús, justo. La agarré charlando. Silvia, ¿querías decir algo? Bueno, justo lo había escrito para no molestar. Sí, que hay un contraste en el Ay, perdón. video impresionante, impresionante, ¿Viste? impactante realmente, en relación a esto que dicen, ¿no? Ese mito nacional que se repite de la historia, ¿no? Y además, muy bien el director del documental o quien lo haya recortado, muy bien muestra, dice, ¿no? Porque antes las calles eran de Eso. tierra y te muestran las calles de tierra. Ahora se viaja, ¿en qué se viaja? ¿En auto, en avión? Y te muestra la realidad wichí, como es muy fuerte eso, tremendamente fuerte y impactante, realmente impactante. A mí me provoca lágrimas, te voy a decir, Es fuerte, sí. vergüenza y Es vergüenza, vergüenza. Esa palabra a mí vergüenza. también. Comparto totalmente. Es vergüenza, ¿no? Un poco, un coso como. Sí, Es como que uno quisiera estar ahí y decirle, pero gente no se dan cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, de vuelta, ¿no? Recupero. Silvia, ahora hago una aclaración sobre lo que dijiste, los fragmentos, para explicar un poco, para contextualizar. Pero recupero totalmente. A mí también me resulta súper llamativo eso, ¿no? Como se está hablando de las condiciones de vida en la colonia y se plantea, ay, ahora ya no viajan como en esa época en carreta, ahora no hay más calles de tierra y está en una comunidad, digamos, donde esa realidad material existe, es actual, es reciente, y se lo toma como un pasado colonial, ¿no? Y se repite el mismo acto escolar que veríamos acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Con la misma, bueno, ahora ya no exacto. tanto, pero hace unos años era la niña pintada la cara como afrodescendiente vendiendo no sé, empanadas, ¿no? O el que vendía las velas, ¿no? Como si fuera Claro. el mismo modelo, el mismo formato de acto escolar. Y Y además, perdón, ¿no? Pero en sí, no, ese por mismo favor. acto se Sí, notan las familias wichí como sí, ajena totalmente, como si están viendo una obra tal extraterrestre. cual, ¿No? Es una cosa impresionante. tal cual, una alienación total, ¿no? Como, y es más, la reta la maestra en un momento, a ver si se paran porque pasa la bandera de ceremonia, Claro. ¿no? Y además la obligación del respeto hacia esa bandera no Sí, consensuada ni nunca preguntado sobre sí. qué opino. Sí, Tremendo. y hay como una jerarquización de, bueno, lo que está pasando acá es importante, lo que está de este lado no, no, hay muchas marcas visuales que me parece que ese fragmento solito ya condensa un montón Sí, y, bueno, me alegro que lo hayan visto también ustedes porque yo sí, quería saber si no era una mirada solo mía, pero sí, creo que además, como bien dijo Silvia, debe ser la intención de quien dirigió también el documental, lógicamente. Pero algo que quería comentar sobre eso también era que ese documental, en realidad, esos fragmentos que yo les recorté, son escenas escolares de un documental que en realidad no habla solo de eso, tampoco es el tema principal de ese documental, de ese capítulo, sino que ese capítulo es sobre un caso que fue muy mediatizado, creo que fue a partir del año 2012, seguramente lo habrán visto o leído en algún diario, que era aparentemente una niña de esa comunidad, había sido abusada sexualmente por un adulto, que sería un familiar, no se entendía bien, porque claro, en realidad era como una autoridad eh, digamos, étnica, ¿no? Que uno antropológicamente, desde una perspectiva antropológica más funcionalista, se la caracterizaría como eh, una especie de alianza matrimonial entre un hombre soltero que tiene cierta autoridad y cierto prestigio en la comunidad con una mujer y su hija, la mujer viuda y la hija, y es una alianza matrimonial, digamos, poligámica en teoría, porque la hija ya había tenido su primer menarca, su primera menstruación, por lo tanto era adulta eh, para la concepción digamos, generacional de esa comunidad, ¿no? Entonces, eso era lo que los defensores de este hombre planteaban. Entre ellos, una figura muy controversial y bastante célebre, que era John Palmer o Juan Palmer, que era un antropólogo que falleció este año, hace poquitos días en realidad, había venido a la Argentina a estudiar a los Wichí. Él tenía una mirada muy, recuerda, ¿no? Muy relativista, él formado en el estructural funcionalismo británico, venía a hacer acá su doctorado de antropología, y se involucra tanto con el objeto de estudio que se casa con una mujer wichí, ¿no? Y al casarse con esa mujer wichí y es adoptado por la comunidad wichí, pasa a ser una especie de, podríamos decir, él mismo se refiere a sí mismo como una especie de abuelo de la chica esta, adolescente,
o tío de la madre, una cosa así. Él ubica eso en un plano tratando de entender las relaciones de parentesco desde la lógica wichí. Él habla wichí, habla muy bien wichí, obviamente castellano e inglés, y sobre el caso puntual de este que les menciono, pero desde la perspectiva de John Palmer, se filma un documental que se llama El Etnógrafo, dirigido por Ulises Roussel. Yo tengo el enlace, si lo quieren ver, obviamente los paso por el Classroom y lo pueden ver si no lo han visto todavía, que trata sobre este caso, ¿no? Y este caso tiene mucha repercusión mediática por varias razones. Primero, por aquellos que plantean, bueno, este problema, ¿no? Entre la cuestión de respetar una pauta preexistente cultural o, digamos, sancionarla porque no corresponde con el Estado de Derecho digamos, y el marco jurídico del Estado Nacional cuyo territorio se ha producido este fenómeno, este evento. Y por otro lado, porque esto continúa en el tiempo y luego hay otras comunidades wichí que dicen que esto no es verdad, que no es verdad que esto sea una práctica cultural y denuncian a los jueces que liberaron a esta persona. O sea que se complica un poco más la trama, ¿no? Y bueno, luego vuelve a estar detenido y acá vemos a John Palmer en el documental que les comenté de Ulises Roussel, intentando ver qué estrategias jurídicas puede implementar para reducirle la condena. Él súper convencido de que esto es una práctica cultural y que la niña en ese momento, o la adolescente, la joven en ese momento, había tenido unos 14 años, cuando es iniciada sexualmente por quien se llama Katú. Y esta niña, para ver la otra cara, ¿no? La cara del Estado, esta niña no tenía documentos hasta ese momento. Es decir, que eh, estaban tratando de ver de qué manera registrarla el nacimiento para que la fecha en la que produjo, perdón, este acontecimiento, este suceso, diera que ella tenía cierta edad cercana a la de consentimiento sexual legal, para que la condena fuera menor y que pudieran casarse incluso y que él fuera liberado, ¿no? Bueno, ahí todo es el documental y además muestra algunas cositas más. Y este capítulo de encuentro profundiza ciertas cuestiones y ciertos contrastes y permite ver otros actores que en ese documental que les comenté del etnógrafo no aparecen, como por ejemplo la escuela, ¿no? Que es interesante porque una de las primeras versiones que circuló es que la escuela es la que había hecho la denuncia, ¿no? Entonces, como agentes del Estado, los docentes plantean digamos, la introducción de un nuevo actor en la escena, que no, digamos, no me parece menor y sobre todo para lo que vamos a ver en el encuentro de hoy. Por lo tanto, es muy interesante y muy poderoso este documental, pero no lo vamos a ver porque yo quiero que hagamos otra cosa. Entonces, si ustedes lo quieren ver, se los dejo, obviamente, con todo gusto para que lo vean en su tiempo disponible y si lo quieren discutir, es más que bienvenido, pero ya, digamos, con una temporalidad sincrónica. Pero quería caracterizar el caso porque ahora lo voy a volver a mencionar. Así que muchas gracias, Silvia, por el aporte. Yo creo que concuerdo con lo que vos planteaste, ¿no? Y creo que se contrapone un poco con el otro documental, donde vemos, sí, una experiencia de educación intercultural bilingüe, ¿no? Donde la maestra Wichi y un auxiliar bilingüe tratan de, con bastantes dificultades y con bastante autonomía, que a mí lo que más me llamó la atención es eso, ¿no? Buscando recursos económicos por su propia cuenta, recibiendo donaciones, ¿no? Tratar de em, sostener una experiencia formativa bilingüe, de cierta manera intercultural, discutiendo un poco qué quiere decir esto, ¿no? Ahora lo veremos, en una escuela de Salta, ¿no? Con comunidad wichí. A muy pocos kilómetros de esta otra escuela donde ocurría y se desplegaba sin tapujos, sin obstáculos, el dispositivo escolar moderno, ¿no? Recordemos que el dispositivo escolar moderno, como están de acuerdo muchísimos autores, ¿no? Desde Pinot, Inés Dussel, Heller, Puigros, a quien uno lea, digamos, lo que son los intelectuales que han trabajado esta cuestión, estamos de acuerdo y obviamente en otras partes del mundo, ni hablar de los teóricos de la transformación, los teóricos de la reproducción social, en Europa, en Francia, sobre todo en Norteamérica también, están de acuerdo en caracterizar a la escuela o al dispositivo escolar moderno como un dispositivo encargado de justamente homogeneizar, para en términos de Bourdieu, de una imposición cultural, una violencia simbólica, y lograr formar individuos desde una lógica cultural y social
adecuada para insertarse en el mercado, en el capitalismo, en el sistema capitalista y obviamente como ciudadanos de estados-nación modernos. Entonces, el dispositivo escolar no fue creado con una lógica de dar lugar a la diversidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y por lo tanto la educación intercultural bilingüe que promueve la diversidad, así como por ejemplo otros tipos de formas de inclusión como las personas que transitan discapacidades, por ejemplo también, ¿no? O las poblaciones migrantes, digamos, pretenden ser alojadas, abrazadas por el sistema educativo cuando el sistema educativo fue creado totalmente, para totalmente lo contrario, ¿no? Para homogeneizar y si no se puede, dirían los reproductivistas, expulsar, ¿no? Entonces, a esas tensiones creo que en el caso de los pueblos originarios no están exentos de esta problemática. Me gustaba que vieran el contraste. Por último, el documental de los mapuche, de la comunidad mapuche, que también es una experiencia educativa intercultural, fíjense que tiene una discursividad, una narrativa totalmente diferente. La profe Wichi, la maestra Wichi decía, bueno, nosotros estamos contentos que estos niños puedan aprender a leer y escribir, y también Wichi, así pueden, les puede ir mejor en la sociedad y demás. Y la mapuche decía, no, mira, yo si no enseño sobre la autonomía mapuche, sobre las demandas territoriales mapuche, no me sirve enseñar la lengua mapuche. Tipo, la perspectiva política no puede estar indisociada de la mirada lingüística. Y bueno, digamos, es otra expresión de la interculturalidad, ¿no? Lo interesante es ver que hay disputas, tensiones, múltiples actores, y en el medio estamos nosotros, quienes estudiamos ciencias sociales, tratando de ver cómo podemos teorizar todo esto y tratar de ordenar un poco analíticamente. Para eso estamos discutiendo el concepto de cultura. Creo que nunca lo vamos a terminar de discutir. Bueno, eso era mi intención con esos videos. Si por ahí no los pudieron ver o no se hicieron estas interrogantes, les invito a que los vean. No hay va a quedar disponible ahí el material y puedan seguir pensando esto, que me parece que es uno de los grandes aportes que podemos hacer desde la antropología, pensar estas problemáticas, la antropología sociocultural. Por último, les dejé otro video más porque yo ya está, ¿viste? A mí me largaron el Classroom y yo empecé a mandar material a lo loco. Igual eran videos cortitos, pero eran varios, eran como 4 videos. El último video era una charla TED. No sé si la pudieron ver, de un historiador, divulgador. Y él propone algo interesante acerca de las identidades y de la nación. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esa charla TED? Sé que hay gente que le gustó, me mandó mensajes diciéndome, creo que eras vos, Silvia, puede ser, que te haya gustado. No te llegué a contestar, pero me alegró un montón que te sirviera. Sí, porque eso es algo muy candente hoy día y siempre, ¿no? Claro. En mi trabajo, pero básicamente no conocía esa. Uso muchas otras charlas TED, pero esa no la había visto, así que la difundí por todos lados porque es interesante, importante y pone de relieve lo que el autor quiere hacer, ¿no? Nadie, sí. Queda claro este tema de la identidad, ¿no? ¿Qué hacemos con este tema de la identidad? Realmente muy, muy bueno, me gustó mucho. Gracias No, por por favor, me alegro yo mandar. que algo les interpele, les sirva, me pone recontento, porque si no parece que uno por ahí comparte cosas que no hacen ruido No, y eso, sí, entonces no, sí, sí, a todo lo esos, contrario. Te agradezco a vos que bueno, que hayas hecho esta devolución para bueno, uno se encuentra en un camino, digamos, que aporta algo, una mirada interesante. Y bueno, sí, como bien dijo Silvia, la cuestión de la identidad, ¿no? Él hablaba sobre sus orígenes, de su ancestría, ¿no? De sus ancestros que venían de Europa, con múltiples orígenes étnicos. Y él se planteaba un poco este interrogante, el problema de definir una cultura, ¿no? De aprender una cultura, perdón, una identidad, disculpen, de delimitar una identidad, ¿no? De poder diferenciar o caracterizar una identidad en una sociedad multiétnica, globalizada, intercultural, como cualquiera que hay hoy en día, ¿no? Sinceramente. Y él ahí discutió un poco con esto de poder identificarse con una sola eh, identidad, ¿no? Ahí un poco la metáfora que usamos es la de pieles o camisas, ¿no? La identidad es una piel o es una camisa que te puedes sacar y poner. Un poquito de eso vamos a hablar. Y ahí entra de lleno un poco, ahí está Silvia escribiéndome, perdone que no estaba mirando el chat, ahora lo abrí. Bárbaro, claro, esta idea que habíamos visto culturalista el encuentro pasado de asociar una identidad con una cultura, con un conjunto de prácticas o costumbres, con un territorio, con una lengua, ¿no? Es muy problemática esa definición. Hace ruido por todos lados, sobre todo en un contexto globalizado como el que vivimos nosotros, que por ahí un empresario nacido en Nueva Delhi tiene mucho más que ver con un norteamericano de Silicon Valley que con su familia rural que todavía vive
en las zonas periurbanas de la India, ¿no? O sea, no tienen nada que ver entre sí, tiene mucho más que ver por ahí, en cierto sentido, con una persona que vive, no sé, en Norteamérica. Pero en otro sentido, no. En otro sentido, en algunos otros aspectos de su construcción identitaria, no. Tiene más que ver con la familia que todavía vive en la zona rural de la India. Entonces, es complejo ese paso. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y me gusta porque también toca la cuestión de la, entre comillas, ancestría, digamos, de la consanguinidad, ¿no? La idea de que la biología pueda decirnos algo acerca de la identidad. Poco puede decirnos la biología acerca de la identidad cultural. Ahora lo vamos a ver también en el encuentro que hoy. Así que eso era un poquito el disparador de esa charla, también queda disponible. Contraste, bien, esto lo comentó Silvia. Saluda Paula, hola Pau. Noté la devoción de la bandera, sí, Jesús tal cual, tal cual. Lo que hablamos recién es así como decís. Así que bueno, muchas gracias por los aportes. Ahora sí, paso a compartir pantalla. Eh, Vamos a seguir con estas diapositivas tan hermosas que les compartí en el encuentro pasado. Espero que no se me aburran. Voy a tratar de hacerlo bastante dinámico. Vamos a, ahí está, a seguir entonces con esta presentación que nos plantea em, no habíamos quedado, perdón, en ver la última etapa de la relación entre el Estado y los pueblos originarios en nuestro país. Habíamos visto que por un lado tenemos los avances en materia legislativa, sobre todo obviamente con el inciso 17 del artículo 75, reconocimiento de la preexistencia indígena, que es, digamos, la necesidad del Estado argentino en un contexto de gran dependencia global, tomar, digamos, los avances en materia de reconocimiento de derechos indígenas que se estaban dando en el mundo, ¿no? Desde la resolución temprana de la OIT y las posteriores de las Naciones Unidas acerca de el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? Y vimos que eso se había materializado de forma, digamos, contradictoria, ¿no? Porque hay un reconocimiento étnico, digamos, cultural en el sentido de lo más capilar de lo cultural, ¿no? Las prácticas culturales, las costumbres, las formas de vestimenta, pero no hay un reconocimiento efectivo de la otra pata, que es lo territorial, la autonomía política, las demandas, ¿no? de reconocimiento jurídico-políticas, y un poquito nos habíamos quedado en esa continuación de ese concepto de la presencia ausente, ¿no? Siempre hay un reconocimiento limitado, un reconocimiento paternalista, un reconocimiento eh, digamos, que se da hasta el momento en donde ese reconocimiento no pone en riesgo la continuidad del modelo político, el modelo de acumulación de la, digamos, del Estado Nacional y de los grupos de poder. Por ejemplo, si un indígena, digamos, ofrece una propuesta de turismo étnico donde uno puede observar una práctica cultural o comprar artesanías, está todo bien, pero cuando es indígena corta una ruta para un reclamo territorial se convierte en otra cosa, no sé, un mapuche terrorista, no sé, un planero, un montón de otras cosas que no son ya reconocidas o aceptadas. Vimos un poquito las contradicciones de también los gobiernos kirchneristas, ¿no? Donde hay un reconocimiento de mayor participación política, pero subordinada a cierta lógica, digamos, gubernamental, ¿no? Vimos un poquito eso de cómo los casos en donde los miembros de este Consejo Nacional de la Política Indígena, cuando se alejaban de la mirada partidaria, eran como de alguna manera sancionados. Entonces había también una dialéctica y también vimos algunos problemas que sufrían autoridades, digamos, que hoy día cumplen cargos de intendentes o están de alguna manera son funcionarios públicos, que son de alguna manera están bajo un fuerte escrutinio de su acción, digamos, como burocrática por parte de la opinión pública, y muchas veces hay errores que cometen debido a la cuestión de lingüística o el desconocimiento de ciertas pautas que no están escritas, y bueno, ahí se producen algunos problemas, como habíamos comentado ahí con algún intendente que lo habían querido remover de su cargo y demás. Nos metimos un poquito con los conflictos más recientes, Villa Mascardi el año pasado, actualmente el llamado tercer malón de la paz, la cuestión del extractivismo como otra continuidad histórica de la relación entre el Estado y los pueblos originarios, ¿no? La idea de la explotación del litio, por ejemplo, es bastante incompatible con el respeto de la preexistencia territorial de los pueblos que allá habitan. O sea, no, digamos, uno no puede, es difícil argumentativamente
conciliar ambas posturas, ¿no? Y bueno, es un poco, digamos, la idea de soberanía nacional y territorial, la idea de explotación comercial y la idea de preexistencia territorial no siempre van por el mismo carril, ¿no? O sea que, digamos, es una, o de vuelta, tensiones que permanecen. Y nos metimos con la educación intercultural bilingüe, hablamos un poco de las dificultades que había a nivel operativo, la idea de que la educación intercultural bilingüe como tal figura tempranamente en algunas legislaciones provinciales, sobre todo en Chaco y Misiones, pero a nivel nacional recién con la Ley de Educación del 2006, la Ley de Educación Nacional, y figura como un elemento transversal a los distintos niveles educativos. Luego hace operativo con distintas resoluciones del Consejo Nacional de Educación y sus diferentes niveles, pero lo cierto es que la aplicabilidad real se ha dado mucho más en contextos de presencia indígena, ¿no? Ha quedado reducida la educación intercultural bilingüe en la práctica a educación para indígenas o por indígenas, ¿no? Y digamos, el concepto de intercultural a la cuestión de los pueblos originarios. Eso es un poco el cuestionamiento que podríamos hacerle. Siguiendo con las implicancias de la mirada culturalista sobre la reflexión acerca de la educación escolar, hemos mencionado que la perspectiva culturalista tuvo mucho impacto en los teóricos de la reproducción social, ¿no? La idea de que la escuela, como decimos recién, impone una violencia simbólica que determina que aquellos sujetos que supuestamente tienen una socialización primaria en sus familias, en la cual no reciben o no construyen las pautas culturales necesarias para atravesar o que son esperadas por la escuela, fracasan en su trayectoria educativa o no es tan exitosa, es decir, no cumplen la trayectoria formativa inicial esperada, ¿no? Que sería, uno podría decir, empezar por el jardín y terminar por la universidad, digamos, ¿no? Eh, y aquellos que vienen de una socialización primaria, familiar, que es acorde a las pautas culturales, a las disposiciones de los cuerpos, con cuestiones que no están enseñadas explícitamente en el currículo, ¿no? Que son implícitas, que Bourdieu llama hábitus, ¿no? Por ejemplo, que no tienen ese hábitus compatible con el esperado por la escuela y el dispositivo escolar moderno, occidental, entonces, aquellos que sí lo tienen, digo, entonces sí transitan una educación, la educación escolar de manera con mayor éxito y son quienes luego detentan y reproducen, heredan, diría Bourdieu, ese capital simbólico que les va a permitir ejercer funciones digamos, dominantes en una sociedad con desigualdad material y simbólica como es cualquier sociedad capitalista, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el impacto que tuvo en la pedagogía y en la filosofía de la educación. Luego nos metemos en un poquito las tensiones, ¿no? Tratamos de arrojar ciertas frases o expresiones que habitualmente uno puede escuchar en las escuelas y que tiene que ver con la mirada culturalista, ¿no? La idea de que el otro es difícil educarlo o difícil enseñarle por problemas culturales, ¿no? Como porque en la casa no lo aprendió, esto se aprende en la casa, estos chicos yo no les puedo enseñar, eh, sus hábitos, sus formas de vida son muy diferentes. Y bueno, los docentes y otros actores, agentes del Estado inclusive, o incluso políticas educativas, hacen uso de esta definición culturalista para explicar problemas sociales, ¿no? Problemas que tienen que ver con la desigualdad socioeconómica, material o demandas netamente políticas son traducidas, son solapadas, son invisibilizadas bajo una retórica culturalista. No es que, digamos, el problema sean las relaciones de clase o las relaciones de producción, el problema es que tienen una cultura diferente y bueno, es imposible educarlos por una cuestión cultural, ¿no? Bueno, dicho de una manera muy reduccionista y simplificada, básicamente es una respuesta culturalista a problemas que por ahí son más complejos, ¿no? Bien, y ahora nos vamos a meter en, bueno, justamente las críticas a este paradigma culturalista, aquel que definía cultura como todo lo hecho por el hombre. Habíamos visto la definición de la UNESCO al respecto, ¿no? Básicamente todo lo hecho por los seres humanos era cultura, lo otro era naturaleza. Esa definición es problemática y hay un tercer conjunto de, digamos, de conceptualizaciones teóricas sobre cultura que intenta preguntarse si tiene sentido hablar de cultura en un mundo donde esas culturas sustantivas, esas culturas delimitadas, ahistóricas,
arraigadas territorial y lingüísticamente no existen más, si tiene sentido seguir hablando de cultura. Y algunos consideran que sí. Para ello, entonces, García Canclini nos resume en ese texto que les compartí la vez pasada, nos resume algunas críticas que le podemos hacer al modelo. Hay otras, pero bueno, estas son las principales. Bueno, la primera crítica quizás no es tan relevante para la vida, pero tiene que ver con que es un concepto bastante difícil de hacer operativo, ¿no? Imagínense que uno quiere ir al campo a estudiar, no sé, cualquier referente empírico, ¿no? Un objeto de estudio determinado, y quiere observar, no sé, una comunidad, la cuestión cultural. Con esta definición uno tendría que estudiar todo, tendría que estudiar desde, digamos, cómo hablan, cómo viven, cómo son qué comen, qué visten, porque cultura es todo. Entonces yo tendría que estudiar todo. Bueno, esa mirada totalizante podría haber funcionado para un antropólogo que viajaba a una comunidad, no sé, de 100 personas, de una tribu en el Pacífico o de una tribu en África, no sé, a principios del siglo XX, pero es bastante difícil hacerla funcionar en una sociedad que forma parte de una comunidad transnacional, globalizada, de 47 millones de habitantes, ¿no? Es bastante difícil. Algunos han intentado ver tribus urbanas o reducir, pero siempre uno cae en estereotipos, ¿no? Trata de ver grupitos separados en una totalidad que es mucho más compleja. Entonces se hace inoperativo, ¿no? No me permite estudiar todo eso, no lo puedo estudiar, no puedo estudiar todo lo que hacen los seres humanos en un grupo determinado. Por otro lado, esto, ¿no? La idea de que las culturas son como hay realidades ahistóricas que no cambian en el tiempo, que son estáticas, se las termina esencializando, ¿no? Es decir, se toman dos o tres características de un grupo y se determina que eso sería, digamos, lo que caracteriza a ese grupo. Es decir, todos los miembros de esta comunidad son así, ¿no? Y bueno, eso es muy problemático, no solo obviamente en una sociedad como la nuestra, sino incluso cuando uno va a una comunidad indígena. Y ahí tenemos, yo les mencioné el caso de, por ejemplo, el texto de Alcira Ramos, ¿no? El indio hiperreal, ese lo comentamos. Ahí la idea del texto plantea una situación en donde unos indígenas deciden acordar con el gobierno militar de Brasil eh, eh, que exploten su territorio, la minería explote su territorio a cambio de supuestamente ciertos beneficios materiales como una escuela, un hospital. Eso no ocurre, ellos van a pedir ayuda a una ONG que antes los patrocinaba y la ONG ya no los quiere patrocinar porque ellos ya no son verdaderos indígenas, supuestamente porque ellos acordaron con el gobierno de turno a espaldas de ellos, que eran los occidentales que los estaban ayudando, ¿no? Y que sabían lo que era mejor para ellos. Bueno, esa mirada paternalista refleja que la mirada culturalista, incluso dentro de una comunidad indígena, no puede abordar la diversidad de miradas, la agencia de los sujetos reales, ¿no? Que son sujetos con intereses políticos, económicos concretos, y que no se comportan según un estereotipo, digamos. Los indígenas también cortan rutas, ¿no? Los indígenas también protestan, y los indígenas también pueden tener afinidad política y partidaria, o sea, no son sujetos ahistóricos que solo conservan formas de vida puras, y eso choca con una mirada culturalista que plantea que las culturas son básicamente eso, ¿no? Conjunto de rasgos que más o menos se mantienen en el tiempo. Y caemos en miradas como, por ejemplo, incluso un antropólogo en la década del 60 que planteaba que había una cultura de la pobreza, ¿no? Oscar Lewis planteaba que había la pobreza era una cultura, ¿no? Había toda una cultura, por eso los pobres son todos más o menos iguales. Está, eh, ¿cómo se llama esta persona que se está haciendo muy mediática? Una socióloga o politóloga, no me acuerdo, que se hizo muy mediática, Mayra, no me acuerdo si alguien me ayuda, que sale en los medios de comunicación hablando sobre su pasado. También tiene una charla TED de ella. Mayra Arena, Mayra Arena, perdón. gracias Sandra. Sabes que yo me equivoco mucho el nombre de ella con la intendenta de Quilmes, entonces tenía miedo de estar mencionando a la otra Mayra. Se me confunden los apellidos. Gracias Sandra. Mayra Arena plantea esta idea de que justamente los pobres no son una cosa homogénea, no se puede hablar en nombre de los pobres. Los pobres son así, los pobres son así. Bueno, sin embargo, ella misma fue criticada porque en algún momento ella se postula como vocera de los pobres también. Fue criticada por otras figuras mediáticas que también tienen, digamos, provienen de sectores vulnerados de la sociedad. Pero bueno, hay toda una tensión ahí, pero lo interesante es que esto está en agenda, ¿no? Esta discusión de que los pobres son una cosa que se puede categorizar como tal. Los pobres tienen voz, tienen multiplicidad de intereses, tienen agencia. Así como cualquier grupo humano, ¿no? Bien, entonces, una crítica
que se desprende de la crítica a la definición culturalista, la crítica del paradigma multicultural. El paradigma multicultural plantea, ¿no?, que justamente digamos, la humanidad estaría dividida en grupos culturales más o menos homogéneos a su interior y diferentes entre sí, y que estos grupos podrían vivir en total armonía, ¿no?, si se respetan entre sí. Claramente, en una sociedad donde hay desigualdad económica y conflictividad y asimetría política, esto no es posible. El problema es que el marco multicultural no tiene herramientas de análisis para atender a la conflictividad. Sin ir más lejos, si yo soy relativista extremo y digo hay que respetar toda forma de vida por igual, perdón, ¿qué hago en el caso de esta comunidad wichí donde supuestamente hay una práctica cultural donde se puede iniciar sexualmente a una chica de 14 años? ¿Qué hago? Digamos, si yo soy relativista cultural, respeto la pauta de vida preexistente, no me meto y dejo que, supongamos que es así, ¿no? Obviamente esto está, digamos, es muy discutible. Pero supongamos que es así, que hay una práctica que es inaceptable para gran parte de la sociedad, o para la mayor parte, para la propia configuración jurídica incluso, lo pena esto, lo sanciona. ¿Qué hago? ¿Dejo que pase porque, bueno, ellos son wichí, entonces que hagan lo que quieran? ¿O digo, no, intervengo e impongo una mirada, una perspectiva cultural propia del Estado Nacional Occidental? Y bueno, el multiculturalismo no tiene respuesta para eso, porque para lo único que te puede ser multiculturalismo hay que respetar la diversidad. Y bueno, y el respeto a la diversidad, digamos, uno puede tomarlo como actitud ética, pero como resolución de problemas materiales y conflictos políticos concretos, digamos, no es un marco muy adecuado para operar sobre la realidad. Hay un ejercicio muy fácil que se puede hacer al respecto, que es pensar, si yo quisiera definir, y ahí un poquito vuelvo a la charla TED, ¿no?, de Nagy. Yo quiero identificar a la cultura argentina. ¿Cómo identifico a la cultura argentina? ¿Qué tendría qué tiene o qué características tiene la cultura argentina? ¿Qué les parece? Muy difícil, depende de dónde te Muy pares. difícil, Porque si vas a exactamente. decir el tango, porteño. Si Exactamente. vas a decir, no sé, la empanada con papa, es tucumano. Es muy difícil, habría que hacer una lista. Exactamente. Uno tendría que hacer una lista primero. Segundo, como bien dice Silvia, digamos, lo que es la argentinidad, si es que hay una cosa que sea eso, si es que eso existe, está digamos, compuesta de tradiciones, historias y formas de habitar el mundo y de relacionarse con el ambiente y con los otros, que son muy diversas. Entonces, para empezar, habría que tomar una lista que es enorme y es diversa y no es homogénea para nada, pero además, digamos, también es estereotípica, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, a ver, a mí no me ponele, por ejemplo, a mí no me gusta el tango, no tomo mate, no me gusta el fútbol, y que entonces no soy argentino, no me puedo identificar como argentino. Alguien podría decir, bueno, si tenés DNI argentino, ya está. Bueno, sí, pero yo puedo también identificarme como argentino y no tener DNI argentino. Yo qué sé, si yo de una familia de argentinos tiene un hijo en otro país, migra a otro país y luego regresa a la Argentina, su hijo se va a identificar como argentino probablemente. O un niño muy pequeño llega a la Argentina desde otro país y vive toda su vida acá y se va a identificar como argentino. No tiene el documento, pero puede identificarse tranquilamente, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que esta idea culturalista extrema, llevada, digamos, a la realidad actual, hace agua. Es difícil, es inaprensible, digamos. Entonces, es estereotípica y por lo tanto esencializa la realidad y está obviamente en discusión. Sin ir más lejos, nosotros podríamos ir a lo que el censo, este es el censo de 2010, todavía no tenemos los datos del último censo al respecto. En el censo de 2010, solamente algo así como el 2,5% de nuestra población se reconocía indígena, o ancestría indígena, o que pertenecía a un pueblo originario. 2,5 claramente está infrarrepresentado. Uno que más o menos tiene cierta lectura del tema puede darse cuenta rápidamente que no puede ser. Tiene que haber más gente que provenga, por lo menos que tenga ancestralidad indígena. Y dicho hecho, ahora vamos a ver los estudios, como les decía, genéticos, y vamos a ver que hay un porcentaje mucho mayor de ancestralidad indígena. Sin ir más lejos, uno se fija solamente en el AMBA, estos son los estudios pioneros que ha hecho Carnese en el ámbito
con el grupo de bioantropología, antropología biológica de La Plata, allá, digamos, en la década de los 90, en la región del AMBA, y luego fueron continuados por sus discípulos de diversas casas de estudio en otras partes del país, ¿no? Lo que hacen es tomar ciertos marcadores genéticos, ¿sí? Ciertos, lo que se llama haplotipos, es decir, ciertos conjuntos de genes que son representativos de una ancestralidad, es decir, que pueden rastrearse su origen a la información genómica de una región determinada y que no están presentes en otras originalmente, ¿no? Entonces, tomando una muestra de ADN de cualquier persona actual, uno puede ver la gran mayoría de su composición genómica va a ser la misma que la del resto de la humanidad. Estamos hablando del 97% de esa información genómica. Por eso habíamos dicho el encuentro pasado que ya biológicamente no podemos defender la idea de razas. Pero dentro de ese 3% se puede encontrar cierta diversidad genérica, ciertos marcadores, ciertos genes, ciertos, digamos, segmentos cromosomáticos que plantean una variabilidad. Dentro de esa variabilidad hay algunas que pueden ser rastreadas en cuanto digamos, en su origen geográfico, ¿no? Y pueden clasificarse, incluso sacarse porcentajes. Fíjense que de la población de nuestro país, obviamente lo esperado es que, si ustedes se fijan más arriba de la imagen, tenemos ciertas zonas del noroeste argentino donde hay casi un 100% de ancestría americana, es decir, indígena, o 92 o 87. Pero si uno incluso va al AMBA, bueno, fíjense en Córdoba, hay regiones de Córdoba donde hay un 43% de población indígena, de ancestralidad indígena. O sea, es decir, uno puede obviamente reconocer étnicamente población mestiza, quizás, que se autopercibe como población no indígena, lógicamente, por, digamos, siglos de colonización, pero que biológicamente tiene un origen de ancestralidad indígena muy fuerte. Fíjense, sin ir más lejos, en el AMBA tenemos un 15%, que no es nada marginal, ¿no? Digamos. Y en lugares como La Plata, un cuarto de la población, digamos, tiene ancestralidad indígena. En el sur, en la Patagonia, es muy alta también la porcentaje indígena, llega casi al 50%, ¿no? Y luego, también es interesante este cuadro para ver la ancestralidad africana, ¿no? Fíjense que hay porcentajes altos en el noreste argentino, ¿no? Porcentajes que no son nada despreciables también en el área metropolitana. Este otro mito que obviamente no vamos a llegar a trabajar, de que en Argentina no hay negros, ¿no? No hay población afro. Y que, digamos, fueron todos exterminados con la fiebre amarilla o murieron todos en las guerras de independencia. Bueno, no. Tenemos un componente afro muy presente a nivel eh, genético. Ahora bien, ¿nos sirve para explicar algo esto? Y no. La verdad que no, porque si la persona no se autopercibe indígena, por más que yo vea que genéticamente hay un origen indígena, digamos, no va a operar en la realidad esa categoría, porque no es un sentido asumido, no es una significación asumida, y por lo tanto no tiene ese componente que nos planteaba el autor en el video acerca de la identidad. La identidad es una construcción intersubjetiva, es una construcción social e histórica, ahí situada. Entonces, por lo tanto, el componente biológico poco tiene para aportar, ¿no? Por más que a algunos les parezca que es la verdad revelada, no lo es, para nada. Y por otro lado, pero por otro lado sí aporta, no sé tanto si lo genético, pero sí la ancestralidad, la recuperación de la memoria histórica, ha aportado una fuente interesante de procesos de lo que conocemos como etnogénesis, ¿no? Comunidades indígenas que tienen un despertar, una reivindicación de su origen étnico que había sido invisibilizado por la colonización europea, como por ejemplo recientemente los huarpes en San Juan, están haciendo un interesante proceso de etnogénesis donde incluso han recurrido a antropólogos e historiadores para reconstruir su propia historia, ¿no? Entonces, claro, de repente aparecen pueblos indígenas por todos lados, dicen algunos. Ah, claro, ahora como les dan una tierra o los reconocen, todos son indígenas, ¿no? Y no, bueno, no. Obviamente eso es una mirada muy sesgada de la realidad. Una persona no se va a reconocer indígena porque sí, porque tiene ganas, sino porque plantea, digamos, hay ciertas políticas y cierta sensibilidad social que ha permitido que lo que antes era un estigma o era una forma de rechazo y discriminación pueda ser resignificada positivamente. Y obviamente tienen quienes han sufrido ese trauma profundo y muy actual de la conquista, que todavía no ha desaparecido, pero para nada, pero no ha desaparecido acá y no ha desaparecido ni en Canadá ni en Estados Unidos, como uno puede ver. El año pasado aparecieron todas esas tumbas, esas fosas comunes de niños indígenas de los colegios no concertados de Canadá, por ejemplo, ¿no? Y horrorizó a todo el mundo. O en Estados Unidos, sin ir más lejos, cada vez que hay una
un proyecto de explotación de fracking, la represión se lleva puestos cientos de comunidades indígenas, ¿no? Esto es algo propio de todo nuestro continente, que ha nacido, ha surgido, como bien sabemos, del proceso de la conquista. Y sus marcas quedan presentes, por ejemplo, en estos procesos de endogénesis y de disputa por la identidad y la memoria histórica. Bien, entonces decimos, el problema que tiene el culturalismo es que no puede abordar teóricamente ni el conflicto ni la desigualdad. Es decir, reconocer que no casualmente aquellos que son categorizados o caracterizados como diferentes son quienes más están vulnerados en el sentido político y socioeconómico. Es decir, los diferentes de nuestra tierra son los desiguales, ¿no? Los pobres son justamente los que tienen marcas fenotípicas o, digamos, prácticas culturales que los acercan al otro cultural. Eso no es, obviamente no es casualidad. Para oponerse a esta caracterización culturalista, ¿no? Justamente de cultura, ¿no? De cultura como todo lo hecho por el hombre, se puede intentar defender la palabra cultura si entendemos que hay algo que merece ser defendido, digamos, conceptualmente. Solo así, si no, dejaríamos de hablar de cultura, ¿no? Hubo un congreso en Estados Unidos en un momento donde se juntaron un montón de científicos sociales a decidir si tenía sentido seguir estudiando antropología, si tenía sentido la disciplina antropológica. Y discutían, claro, porque si uno toma la cuestión culturalista como algo, como lo que vamos a ver ahora, parecería ser que la antropología no tiene nada para decir. Y por un solo voto ganó que la antropología podía seguir existiendo, ¿no? Digamos, estos niveles a los que hemos llegado de relativizar tanto, ¿no? Y digamos, ciertas corrientes más postestructuralistas, posmodernas, han relativizado tanto la cuestión de las relaciones de clase, de los procesos de explotación, los procesos de desigualdad material que vivimos, que viven los pueblos del mundo y que, digamos, permanecen, aunque algunos hayan hablado en cierto momento de que ya está ahora todo el mundo globalizado, iba a vivir de manera homogénea bajo el ala del capitalismo liberal. Esto obviamente no ocurrió. Eh, Aunque algunos no lo quieran ver, esto sigue, digamos, siendo una matriz insoslayable para entender los procesos históricos actuales. Por lo tanto, los discursos más idealistas, más, digamos, que hacen una lectura más basada en la o en el eje simbólico de los procesos sociales, justamente, digamos, nos impiden entender, digamos, cuestiones acerca de los procesos sociales que son fundamentales, sobre todo para entender aquellos que habitamos en las periferias, ¿no? Del capitalismo global o en las regiones periféricas o, digamos, eh, no hegemónicas. Sin embargo, aún haciendo esta aclaración, algunos autores van a decir, es inevitable pensar que hay algo que no es netamente económico en la vida social, no es netamente social ni político, ¿no? Hay algo ahí, García Cancler lo llamaron un residuo, algo que queda ahí, que uno no lo puede explicar si no recurre a la idea de lo simbólico, ¿no? Y ahí, bueno, hay varias tradiciones teóricas que se recuperan en esta perspectiva, ¿no? Desde el marxismo el marxismo que tiene que ver con las industrias culturales, o más que el marxismo, la perspectiva crítica neomarxista de fines del siglo XX, la escuela de Frankfurt, la sociosemiótica, los estudios, digamos, también más postestructurales. En antropología, el interpretativismo, ¿no? Una corriente, digamos, que tiene a Clifford Geertz como uno de sus máximos referentes. Hay distintas tradiciones, pero lo cierto es que hay varios autores que coinciden, bueno, los estudios culturales que les comentaba recién, que querían destronar a la antropología supuestamente, coinciden en decir, bueno, en la sociedad hay algo que no se puede explicar si uno no recurre a la idea de lo simbólico. Y voy a dar un ejemplo que es simple, es un ejemplo medio pavote, pero que creo que ayuda a entender esto. Uno va a comprar una remera y hay dos remeras, una remera negra que tiene un símbolo de Nike y una remera negra lisa. Las dos son de la misma calidad, son del mismo tamaño, tienen la misma, digamos, sirven para lo mismo. Y esta, la que es de Nike, sale 3 veces más que esta. Sin embargo, uno va y compra esta. ¿Por qué? Y bueno, uno compra esta porque esta transmite un montón de cosas que esta no transmite. Esta contiene un montón de
significaciones sociales que esta no contiene. Podría cambiar la pipa de Nike por el nombre de una banda de música, por lo que quiera, la camiseta de fútbol, ¿no? Es decir, todo este fenómeno de la, no sé, de lo que es la salada, ¿no? Acá en el área metropolitana de Buenos Aires tenemos la salada como referente de lo que es el comercio de indumentaria trucha, decimos acá, ¿no? O sea que falsifican el nombre de una marca para que la gente pueda acceder a esa marca sin tener la marca original, digamos. Económicamente, obviamente, es mucho más barato. Pero ese acceso a la marca quiere decir que uno se preocupa justamente por consumir algo más allá de la remera. Si no, ni existiría la salada. Si a mí me diera lo mismo tener una remera lisa o una remera Nike, no existiría la salada. O la camiseta que dice, no sé, la del Inter Miami ahora, ¿no? Porque juega Messi. Entonces yo quiero la camiseta del Inter Miami, obviamente traerla a Estados Unidos es una locura, es carísima. Entonces voy y compro la camiseta trucha del Inter Miami. ¿Por qué? Porque esa camiseta lo que tiene es un conjunto de significaciones sociales, que yo las consumo y las pongo en circulación. Y vos, que sos más parte de mi sociedad, entendés esas significaciones. Si no, no tendrían sentido. Es decir, yo puedo aportar algo a mi propia autoidentificación, a mi proceso de subjetivación identitaria, gracias al consumo de ciertas significaciones. Muchas de ellas es el consumo en términos mercantilistas, otros son consumos de tipo más simbólicos. Pero lo cierto es que uno podría decir que estamos consumiendo y poniendo en circulación significaciones sociales constantemente. Bueno, acá les explicaba un poco, por ahí había alguna persona que no sabía que esto provenía de la lingüística estructuralista, ¿no? Digamos, los estudios de principios del siglo XX, de lo que son las primeras corrientes científicas en lingüística. Estoy pensando de Saussure, perdón, no me salía la palabra, lo tengo anotado encima, mira, ni mi propio machete sé leer. Bueno, digamos la lingüística saussuriana que planteaba la idea de significante, significado, el signo comunicacional, digamos, el signo como operando en la realidad a través de la asociación de un significante de la realidad con un significado que yo le doy, que yo tengo mentalmente de ese objeto, de ese referente de la realidad, producen un signo lingüístico. Bueno, la idea es que, lo dice el propio Gertz, en la sociedad habría signos culturales también, ¿no? La asociación de un elemento de la realidad con un conjunto de sentidos culturalmente compartidos que serían para una perspectiva interpretativista lo que es la cultura, ¿no? Básicamente un conjunto de significaciones compartidos. Por ejemplo, yo te digo, vení a la mesa, vamos a comer, es un signo lingüístico, o sea, yo estoy comunicándote que hay algo que es la mesa y hay algo donde se pone la comida y que tenés que, por lo tanto, venir a comer. En mi cabeza, yo las palabras, en este caso, las asocio con la imagen la imagen acústica, diría Saussure, el significado de lo que me estás diciendo. Pero hay otro significado, otra densidad, diría Gertz, ¿no? Además, hay algo que para mí significa ir a comer a la mesa. Por ejemplo, qué sé yo, hay que comer en la mesa porque es civilizado comer en la mesa, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Por lo general no es tan claro, nuestras significaciones no son tan claras y tan ordenadas. Pero hay algo, evidentemente, que a mí me haría ruido si yo de repente veo que toda mi familia se sienta en el piso a comer. ¿Qué está pasando? O comen con la mano. Que por ahí no le haría ruido a un, no sé, a un bereber que está en el norte de África y se sienta en el piso y come con la mano. Ahí no hace ruido comer con la mano. Pero a mí, digamos, en mi grupo social, con los procesos de significación propios de mi cultura, sí hace ruido comer con la mano en el piso. Eso es una densidad más y eso tiene que ver con las significaciones ya no sociales, sino culturales. Bueno, si uno defiende cultura de este modo, y no sé qué me pasó con la diapo, ahí está, va a entender que cultura es eso, que se me cerró, que yo estoy tratando de volverlo a abrir. Uno podría definir cultura como los procesos de producción, consumo y circulación de significaciones en la vida social, básicamente. El conjunto de significaciones que se producen, se consumen y se ponen en circulación en un conjunto de personas. Eso es lo cultural que no se puede explicar desde lo social, desde lo económico y lo político, lo simbólico. ¿Sí? Esto está bueno por muchas razones, podríamos decir. Está bueno porque, por un lado, nos permite entender que lo cultural como un adjetivo, no como un sustantivo necesariamente, tipo la cultura wichí, la cultura argentina, no, sino lo cultural, la dimensión de lo cultural que está en circulación entre los wichí, que está en circulación entre los no indígenas y que está en circulación cuando hay un contacto entre wichí y no indígenas también, ¿no? Es decir, que está en circulación en la sociedad y que nosotros lo atravesamos inevitablemente y lo activamos, lo resistimos o lo ponemos en circulación.
y que también, y que por lo tanto es cambiante, ¿no? Y que uno no tiene una sola identidad cultural, tiene procesos de significación que activa o desactiva según el contexto, de manera situacional. Por ejemplo, Evo Morales no va con vestimenta típica de comunidades aymara a la ONU a dar un discurso, ¿no? Se viste con otra ropa, porque está en otro contexto de enunciación, en otro contexto de situacional. Entonces puede tener esas dos vestimentas intercambiablemente y no hay ningún problema, no genera una ruptura identitaria que él haga eso. O, por ejemplo, también podemos decir que es algo que está en disputa entonces, porque si son procesos de producción y de consumo, se pueden disputar. ¿Quién es el encargado de producir o de consumir eh, lo que significa ser indígena? ¿Solo los indígenas? ¿O los occidentales también podemos usar ropas indígenas y darles una resignificación? O lo que ahora se habla mucho del black lazy, ¿no? O el blackface, que es tipo, en Estados Unidos salió este concepto, pero acá en Argentina lo conocemos bien, que es pintarse la cara de negro con un corcho y hacer de cuenta que sos un negrito que vende empanadas en un acto escolar, digamos. Es decir, la significación de lo que es ser afro, ¿la puedo consumir yo también? ¿Alcanza con que me pinte la cara? ¿O eso es algo que si yo lo, lo consumo, estoy de alguna manera vulnerando la identidad de un otro? Bueno, eso está en súper disputa ahora, ¿no? La famosa apropiación cultural que circula mucho en el mundo noroccidental ahora, ¿no? Tipo, apropiación cultural, yo, blanco, norteamericano, de ascendencia europea, me pongo rastas, por ejemplo. No sé. Esa apropiación cultural, ¿puedo yo portar esa significación cultural? Y acá le dejé esto que me hace mucha gracia de la cumbia cheta, ¿no? Como que la cumbia como un producto cultural propio de los sectores populares, de las zonas urbanas de la Argentina, de repente hay un grupo de pibes que se reconocen como chetos, es decir, con producto cultural propio de los sectores de mayor poder adquisitivo, que despectivamente se les llamaba chetos, ellos se reapropian positivamente, se empoderan, porque ya no estaban empoderados antes los grupos, digamos, socioeconómicamente dominantes, parece que se empoderan un poquito más, apropiándose de la cumbia y de todas las marcas identitarias que producidas originalmente por los sectores populares, ¿no? Fíjense cuántas dimensiones involucra este asunto ahora, ¿no? De repente, esta definición nos abre un abanico de problemáticas nuevos. Esto puede reproducirse, pero también puede transformarse, eso también es interesante. Uno puede transformar las relaciones de desigualdad también utilizando, echando mano de los procesos de significación, ¿no? Por ejemplo, Black Lives Matter o los procesos de etnogénesis que hablamos recién en nuestro país, ¿no? Es decir, por ejemplo, el catarismo o el indianismo en Bolivia, que ya lo van a ver con la no, compañera, con la doctora Lo Deserto, que lo va a explicar mucho mejor. Pero digo, simplemente por usarlo de ejemplo, el catarismo resignifica positivamente la idea de indio, ¿no? La indianidad como algo positivo, sacándole la matriz etnocéntrica y discriminadora y diciendo, sí, somos indios y por lo tanto tenemos todo esto propio y todo esto nos diferencia de el blanco, del europeo, del occidental, que destruye el ambiente, que, no sé, produce desigualdad y demás. Nosotros, al revés, somos algo positivo, somos indios. Y lo mismo los que ahora se autodenominan negros, que en una época negro no era políticamente correcto, había que decir afroamericano en Norteamérica, no en Estados Unidos, perdón. Y los negros dicen, no, sí, somos negros. Y las vidas negras también sirven. O el movimiento de marrones, ¿no? Una identidad marrón, que son toda aquella diversidad que no encaja ni en negro ni en blanco, en categorías de vuelta, que no son fenotípicas, sino que son culturales, ¿no? Bien. Y que además uno puede tener múltiples identidades, porque si la identidad en realidad está, digamos, construida a través de procesos de intercambio de significaciones, uno puede ser hincha de un club y presidente de la nación, o puede ser hincha de San Lorenzo y papa, como en el caso de Francisco, o puede ser indígena y tomar una Coca-Cola, digamos, ¿no? No pasa nada, no hay una disonancia cognitiva porque un indígena tenga un celular o corte una ruta, ¿no? O haya sido emo o flogger en su pasado, ¿no? No tiene nada que ver porque somos sujetos históricos que situacionalmente ponemos y activamos y desactivamos significaciones según nuestra intención, según cómo queremos situarnos en la realidad. Y están en constante disputa. Bueno, y acá entramos con lo que quería yo, digamos, concentrar el encuentro de hoy, que es la etnografía crítica latinoamericana. La etnografía crítica latinoamericana en realidad tiene como gran referente a Elsie Rockwell, que es una antropóloga, en realidad es historiadora de formación, luego obviamente ella se dedica también a la etnografía, y ella es anglo-mexicana,
y en un momento ella estudia el sistema educativo con una perspectiva renovadora. Lo hace junto con Justa Espeleta, una pedagoga argentina, y ellas en la década del 70 hacen un trabajo que es Escuelas y Clases Subalternas, un trabajo fundante de la perspectiva etnográfica crítica latinoamericana en educación. Yo eso se los voy a compartir para que lo tengan en el próximo Subida al Classroom, si es que no lo han leído. Probablemente muchos de ustedes lo han, obviamente conocen, están familiarizados con este material, pero lo menciono por si hay alguien que no lo esté, obviamente. Pero este trabajo es fundante porque ellas, perdón, abordan la cuestión escolar atendiendo a esta idea de cultura, ¿no? La idea de cultura como algo que está en producción, como es un proceso de producción, que por lo tanto está en disputa. Y hay una lucha a través de las significaciones que están en juego, por ejemplo, en la vida cotidiana de una escuela. Ellos estudian en las escuelas rurales de México primero, luego amplían un montón, ¿no? El campo empírico. Pero bueno, Justa Espeleta, que se había exiliado, ¿no? Estaba exiliada en México, y Elsie Rockwell, que decide estudiar un lugar, digamos, que para los norteamericanos tiene cierto grado de ay, no me sale la palabra, digamos, es exótico, perdón, no la pude conjugar, de exoticidad, quiero decir, ahí está, se va a México y estudia ahí juntas la realidad escolar. Y ahí lo que recuperan, y esto lo tengo que mencionar, perdón, es necesario, hay un pasito antes en estas tradiciones intelectuales, que es la teoría de la resistencia cultural, que tiene una obra fundante, que es el trabajo de Paul Willis, que Paul Willis lo que hace digamos, trabajar con la población, los hijos de las familias más pobres de las escuelas de una zona fabril del sur de Inglaterra. Creo que era, si no me equivoco, que era Manchester. Eh, y se llama Aprendiendo a Trabajar el texto, si mal no recuerdo. Y en ese trabajo, es de fines creo que es de la década del 80, en ese trabajo, él lo que hace es un gran trabajo etnográfico, muy profundo, muy denso, muy interesante. Y él lo que ve ahí es que no es que los hijos de las familias más pobres reproduzcan o sea, se dejen imponer, como decía Bourdieu, la violencia simbólica de la escuela. Y que por lo tanto, como ellos son víctimas de la violencia simbólica de la escuela, se reproduce su biografía familiar y ellos también son trabajadores pobres cuando crecen, porque les va mal en la escuela, por culpa de la imposición cultural. Nada que ver. Él demuestra etnográficamente que estos lads, como se llamaban a sí mismos, es como decir, no sé, los pibes, o no sé, como una palabra del argot inglés, ¿no? Es decir, los pibes o no sé, los pibitos, no sé cómo dirán ahora, los guachines, no sé cómo se dirá ahora en los sectores populares de nuestra sociedad, de nuestro caso, pero sería algo así, ¿no? Entre ellos se denominaban así para separarse de los hijos de familias de clase media. Y ellos justamente resistían activamente a la imposición cultural de la escuela. Ellos resistían ser buenos alumnos, ellos resistían aprender y respetar la autoridad, ellos se enfrentaban a la autoridad. Y activamente ellos, dice él como conclusión, activamente ellos digamos, imposibilitan tener una trayectoria formativa exitosa. A pesar de que los profesores y los docentes y los directivos hacían todo lo posible porque les vaya bien en la escuela. Porque eso es lo interesante digamos, el conflicto cultural. No hay una intencionalidad. No es que yo soy docente malo y quiero que le vaya bien. Yo soy docente y creo que es importante para este pibe, incluso de una perspectiva pedagógica transformadora, freiriana, si se quiere, incluso. Yo quiero que el pibe tenga herramientas para poder transformar su realidad. Entonces yo quiero que le vaya bien. Pero para mí que le vaya bien implica que sepa leer y escribir bien, por ejemplo, porque tiene que saber leer para poder informarse, para poder tener herramientas, para poder disputar su lugar en el mundo. Pero eso implica que el pibe tiene que poder hacer ciertas cosas. Y si el pibe no las quiere hacer, le va a ir mal en la escuela. Pero esas cosas que no las quiere hacer el pibe, en este caso Paul Willis se da cuenta que no las quiere hacer intencionalmente, porque es una forma de resistir a lo que ven como una sociedad injusta y desigual. Entonces es interesante porque nos alejamos de la mirada pasiva del sujeto como un sujeto al que le imponen culturalmente una violencia simbólica, como el caso de Bourdieu, y tenemos agentes que activamente deciden reproducir la desigualdad, obviamente no intencionalmente, pero sí activamente, porque resisten esa imposición cultural.
Es interesante. Bueno, esa tradición también la recupera obviamente Rockwell en la etnografía crítica. Y lo que ven Rockwell y Speleta originalmente, luego Rockwell sigue trabajando mucho, obviamente, hasta el día de hoy, cada tanto viene a la Argentina, ¿no? Trabaja mucho esta cuestión de diferentes perspectivas, es que considerar, además también recupera, perdón, la idea de los estudios de la vida cotidiana, ¿no? De Agnes Heller, ¿no? La idea de que la vida cotidiana es una ventana, una puerta de entrada a los procesos macro, ¿no? Los procesos macro sociales se construyen desde la realidad microsocial. Uno puede seguir la vida cotidiana de los sujetos y entender muchísimo sobre las formas de, digamos, o mejor dicho, las dinámicas con las que funciona la realidad estructural. Entonces la vida cotidiana se transforma en un objeto de estudio para las ciencias sociales. No es marginal frente a, por ejemplo, los grandes procesos históricos, sino que es justamente la puerta de entrada a un montón de dimensiones y de densidades explicativas que no pueden verse si uno ve la pantalla, digamos, la foto grande, si uno ve el bosque. Hay que ver al árbol, ¿no? Hay que acercarse también a la escala micro. Entonces, lo que plantea Rockwell es el estudio de los procesos locales permite elucidar, como dice ahí en la diapositiva, procesos generales, ¿sí? Es decir, estudiar la dimensión cultural de los fenómenos educativos implica estudiarla de manera situada, de manera contextualizada, tomando tanto la escala temporal, es decir, la historicidad que tienen los procesos sociales, así como también las distintas escalas, desde lo macro a lo micro, o al revés, perdón, desde lo micro a lo macro en este caso. Y con esta nueva conceptualización de cultura, entendiendo que lo que está en juego son procesos de producción, reproducción, resistencia, subversión de significaciones, no imposiciones unidireccionales digamos, de violencia simbólica, sino procesos donde también hay reproducción activa, donde hay resistencia, donde hay transformación. Y donde hay múltiples actores en el medio, que también es importante identificarlos, desde el Estado hasta las familias, desde los niños y niñas hasta los medios de comunicación, desde directores y directivos hasta personal no docente en una escuela. Y que aunque uno no lo vea, estos actores están. Por ejemplo, ella trabaja mucho con lo no dicho, ¿no? O con lo no escrito. Perdón, con lo no hablado, ¿no? Y va a las fuentes escritas y ella dice, ¿cómo uno no va a decir que está el Estado presente si, por ejemplo, un docente comienza su clase hablando de diversidad cultural, no porque considere algo acerca de la diversidad cultural, sino porque figura en el currículum? Es un docente que agarra el currículum escolar y dice, tengo que enseñar diversidad cultural porque figura acá. Obviamente es un docente que está intentando reproducir la voz del Estado Nacional, o por lo menos de los agentes del Estado que han plasmado de esa manera eso en el currículum, pero quizás no participó de la conformación de ese currículum, ¿sí? Entonces dice, vamos, hay en tensión una nueva significación, que es la que porta el docente, que entra en diálogo con una significación que el Estado-Nación plasmó en un documento. Y eso también está en juego, digamos. Hay cosas no dichas que están en juego en una relación, en la producción cultural, por ejemplo, en este caso, en la vida cotidiana de una escuela, ¿no? Bien, y obviamente esta perspectiva crítica es crítica porque tiene en cuenta las relaciones de poder, porque entiende que no todos los actores tienen la misma capacidad de producir significaciones, de poner en circulación significaciones. Si yo soy dueño de un multimedio televisivo, obviamente voy a tener mucha más capacidad material de estar comunicando significaciones a la población todo el tiempo. En cambio, yo soy un docente de una escuela, a lo sumo podré intentar disputar las categorías y las significaciones en el aula en donde trabajo. No lo puedo hacer en una escala como, por ejemplo, un canal de televisión. Está claro que hay relaciones de poder y de asimetría a la hora de disputar estas significaciones, ¿no? Y como les decía, trabaja sobre lo dicho, sobre lo hecho, lo que las personas dicen, lo que las personas hacen con lo que dicen y lo que las personas no dicen también. Es un trabajo que ella como historiadora trabaja mucho con documentos escritos, ¿no? Y de esta manera llegamos a una idea de que la cultura es un producto histórico, construido colectivamente, que es resultado de las relaciones activas entre relaciones estructurales de dominación, que eso no lo desconoce para nada, como por ejemplo podría ser una mirada interpretativista, una mirada posmoderna que desconoce un poco las cuestiones estructurales, ¿no? Y piensa que son todos discursos, las significaciones son meramente discursividad, narrativas, relatos puestos en juego. No, para nada, ¿no? La etnografía crítica dice, esas significaciones están en un sustrato
están en una matriz de relaciones que está estructuralmente condicionada por relaciones de dominación digamos, de relaciones de producción capitalistas y relaciones de dominación políticas. Y que pone en juego sujetos y significaciones. Es decir, la producción cultural a veces reproduce, pero a veces reproduce intencionalmente también. O sea, los sujetos a veces reproducimos para poder insertarnos en esas relaciones de desigualdad. No es que, a ver, uno dice, ay, pero uno podría decir, ¿no se da cuenta el indígena que consume Coca-Cola, que Coca-Cola es una empresa imperialista, que, no sé, o el indígena que participa del turismo étnico, no se da cuenta que el capitalismo es un sistema económico que daña y vulnera el ambiente? Y bueno, sí, pero tiene que sobrevivir esa persona. O sea, puede que reproduzca algunas pautas, algunas significaciones propias del mercado para poder insertarse exitosamente y comer y subsistir. O sea, no es que la persona solamente reproduce cuando es tonta y no se da cuenta de la desigualdad. O reproduce porque considera que es la manera de escapar de esa desigualdad, ¿no? Y ahí no voy a editorializar, pero uno podría pensar en la situación político-ideológica que estamos atravesando como sociedad en este momento acá en Argentina, ¿no? Y podría pensar en estas categorías, ¿no? La reproducción de cosas que algunos entendemos que son negativas para el sujeto que las reproduce, se reproducen porque el sujeto las ve como formas, supone, de insertarse exitosamente en esa realidad, ¿no? No siempre la reproducción es sin querer, porque no me di cuenta, ¿no? A veces la reproducción es activa. Y también, obviamente, la resistencia, la subversión, subvertir las relaciones de dominación en el plano de lo simbólico, utilizando las significaciones activamente, ¿no? Y bueno, con estas categorías llega entonces a hacer un estudio, digamos, ciertos estudios etnográficos, donde se replantea la relación entre cultura y escuela, eh, planteando no solo contradicciones a nivel cultural, sino a nivel estructural. Es decir, llegar desde la vida cotidiana y el proceso de significación a las relaciones estructurales, a las relaciones de clase, a los procesos políticos, a los procesos históricos, considerando los múltiples actores, actores como sujetos activos que tienen voz, que tienen agendas, que tienen proyectos sociales, que tienen intencionalidades y que por lo tanto participan con sus prácticas culturales de estos procesos de producción de significaciones, resistiendo, modificando o reproduciendo según su relación con su propia experiencia cultural y su relación y su situación en el contexto estructural y de las relaciones de dominación en las que habitan, en las que se insertan. Para ello quería mostrarles un fragmento de un video que dura muy, muy poquito, que es una escena, bueno, la escena de arriba la vieron ya, es un fragmento de ese spot que creó Encuentro para promover el ciclo Pueblos Originarios, que era niños que iban a la escuela con guardapolvos en bicicleta, y que uno termina diciendo que son indígenas si ve todo el documental, porque solo con esa escena uno solo ve una escuela, a lo sumo una escuela rural, pero digamos, no mucho más que eso, ¿no? Era un poquito para dar cuenta de cómo hay una reproducción activa por parte de estos pibes, claramente, pero porque quieren que les vaya bien en la escuela, no porque no se sienten wichi. Y porque además la escuela les gusta. La escuela no es solamente imposición cultural, la escuela es transformadora desde muchos puntos de vista. Y eso lo vemos un poquito en el otro video, ¿no? Donde ellos aprenden geografía, historia, en lengua wichí, y a su vez también un anciano les viene a enseñar danzas, digamos, o ceremonias que son culturalmente propias de su grupo étnico. Y el fragmento de abajo es una escena del documental del cual saqué este fragmentito que les quiero mostrar, que se llama, probablemente muchos lo hayan visto, se llama La Escuela contra el Margen. Es una película en formato documental, explora un género que es muy, muy difundido a nivel global, pero sin embargo no tiene es un género cinematográfico que no tiene un nombre claro, pero uno podría decir que es el documental educativo. Incluso yo me atrevería a decir que es parte de una especie de antropología visual de la escolar, pero bueno, es difícil de clasificarlo porque el documental educativo también tiene mucho perdón, el género educativo en el cine también tiene mucho de ficción o de no ficción, pero que se llega a través de la narrativa de ficción. Por ejemplo, películas que recrean un caso real o que muestran con muchísimo realismo una escuela, eh, una escuela, como puede ser, no sé, pienso Entre los muros, la película esa francesa que es ficción, pero vos la ves y parece que fue una escuela, digamos, real, un documental. O después tenés
documentales incluso, bueno, la escuela de la señorita Olga, ¿no? Que es un documental argentino que ya tiene un par de décadas, y es un documental realista también sobre la experiencia de Olga Cossetini acá en la Argentina. O por ahí, no sé, tenés documentales como em, me sale en francés, pero encima lo voy a pronunciar más, pero era como El Niño Salvaje, ¿no? Ese documental de principio del siglo XX, que cuenta la historia de este niño que se había encontrado, ¿no? Que su familia había muerto en un viaje y quedó abandonado, bueno, y explora la idea de este niño que quedó aislado de la cultura, bla, etcétera. Digamos que es un género que tiene su historia. Bueno, este documental se inscribiría en ese género. Es un documental que cuenta el caso de un colegio de un barrio de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en Villa Lugano, quien estaba en el momento donde se filma, en el 2010, estaba un proceso que fue muy mediático y muy conflictivo en esta ciudad, acá en Buenos Aires, que fue la toma del Parque Indoamericano. Es decir, un parque público que muchas familias del barrio lo ocuparon reclamando que se diera curso a la promesa de una política de creación de viviendas populares que nunca se había puesto en marcha porque los fondos que habían llegado de un organismo internacional, creo que era del CAF, si no me equivoco mal, era del gobierno alemán, habían sido licuados. Vaya a saber por qué. Y no se puso, no se inició nunca, o no se concretó ese plan habitacional y la gente demandaba una respuesta porque vivían en situaciones muy muy precarias, quiero decir. Incluso había habido fuertes lluvias, bueno, había una situación materialmente muy precaria y ocupan el parque. En esa situación, la escuela ve qué hacer frente a eso que estaba viviendo una población de estudiantes, adolescentes y jóvenes que en muchos casos provenían de familias del barrio, ¿no? La mayoría de ellos, de hecho, y algunas incluso participando de la toma. Y en el medio, esta profesora, la que sigue el documental, invita a sus estudiantes de un curso, creo que era un cuarto año, a viajar a un proyecto que creó el gobierno nacional hace unos años, que es muy interesante. Yo he tenido la posibilidad de participar y es muy interesante, que es Jóvenes y Memoria, donde cada colegio de distintas partes del país desarrolla, en realidad creo que en un momento fue nacional, pero no estoy seguro si actualmente es solo para el área metropolitana de Buenos Aires o la ciudad y la provincia de Buenos Aires, no estoy seguro, pero bueno, digamos, distintas partes del país que em, hacen una investigación en clave de derechos humanos y de recuperación de la memoria histórica, de la historia reciente de nuestro país. Hacen una investigación, hacen un producto con eso, puede ser una presentación, puede ser una obra de teatro, puede ser incluso rapean canciones y demás, y con un grupito de estudiantes viajan, obviamente esto financiado por el Estado, viajan a Chapadmalal, donde cada uno de esos pasan una jornada, digamos, de 3 días, y cada escuela comparte con las otras colegios lo que estuvieron trabajando. Jóvenes y Memoria se llama. Es muy lindo el proyecto, y obviamente ustedes piensen, para un colegio de bajos recursos, con población que por ahí no suele vacacionar y demás, viajar y toda la experiencia de presentar su proyecto y de que su voz sea valorada y demás, es muy interesante y muy enriquecedor para los jóvenes. Esta escuela, entonces, va a trabajar en este proyecto con todas las complicaciones estructurales que sufre un colegio, una escuela de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en el contexto de las tomas. He tomado 2 fragmentos de ese documental que me gustaría compartir con ustedes. Si les parece, les repito, son muy breves y creo que nos permitirían ilustrar la forma de ver la realidad con los ojos de la etnografía crítica, sin recurrir a los ejemplos de México, que por ahí son un poco ajenos a nuestra realidad. Me parece que por ahí es más interesante tomar casos reales, ¿no? Podríamos haberlo hecho con algún paper también, pero creo que con un documental es más interesante. ¿Les parece? Les comparto esos fragmentos. Muy bien. Los voy a tratar de abrir y compartir. Y ustedes, si no se escucha o no se ve, por favor, me lo van a me van a hacer saber. Em, la vez pasada hicimos una prueba de sonido que al final fue solamente anecdótica porque no compartimos los videos, pero se escuchaba bien. Yo confío en que hoy va a ser del mismo modo. Subo el volumen al mango, comparto con sonido. Esperen que quiero ampliar la pantalla. Ahí está, amplío la pantalla. Comparto entonces sí, con sonido, estos fragmentos cortitos del documental estrenado en 2019 que se llama La Escuela contra el Margen.
Bueno, ahí estamos. Hay un montón de cosas que me gustaría decir sobre esto. Nos queda muy poquito tiempo. Básicamente, tratar de ver esto no con esta óptica, ¿no? De tratar de atender a los procesos de significación, las disputas, las resistencias, los modos de reproducir también las significaciones sociales que circulan en la sociedad. Tenemos por un lado, primero una escena donde vemos los distintos agentes, ¿no? Distintos actores que intervienen en la realidad educativa, que uno por ahí no concibiría clásicamente en la relación pedagógica, ¿no? Tenemos desde los directivos hasta los medios de comunicación, pasando por el personal no docente, y ahí hay una disputa por la identidad de aquellos barrios, ¿no? De las poblaciones de los barrios lindantes a la escuela, que uno podría decir que son las famosas villas en miseria, digamos, los asentamientos que gradualmente han sido integrados en el ejido urbano, pero todavía obviamente están disputas a territorialidad. Y de esos barrios provenían muchos chicos que venían a la escuela, ¿no? Y digamos, esa violencia que se estaba viviendo en la toma de tierras y demás, necesariamente va a irrumpir en la escuela, ¿no? La escuela no vive en una burbuja. Y bueno, y ahí veían cómo el tratamiento que llevar, discutían las categorías, los apelativos con las que los otros, estos sectores dominantes, los medios de comunicación, identificaban a los habitantes de esos barrios, ¿no? Y ahí tenemos la figura de una docente o un personal no docente que disputaba esa identidad, decía, bueno, digamos, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que construir pedagógicamente un cuestionamiento a esta agenda mediática. Pero luego cuando la docente lo lleva al aula, fíjense cómo se activan un montón de representaciones identitarias que reflejan claramente, de cierta forma y con mucha más crudeza que la hacían los medios de comunicación, una caracterización de tipo culturalista, ¿no? Donde nosotros y los otros. Y las marcas, digamos, las delimitaciones identitarias estarían dadas desde la posesión o no de un documento de identidad hasta las marcas fenotípicas, digamos, del cuerpo, ¿no? Y ahí está en discusión un enjambre de significaciones diferentes, con diferentes lógicas que terminan de poner en escena, o sea, se ponen en escena y es la disputa por significaciones, creo, en un nivel muy crudo, a nadie le queda dudas de que ahí hay un montón de cosas diferentes que están poniendo en discusión y que claramente la docente no puede ordenar y uno que es docente sabe que es dificilísimo esto y que ella responde como puede. Obviamente el documental es mucho más largo, les invito a que lo vean porque se pone mucho más interesante después. Además, uno puede ver el cambio de este grupo de estudiantes que siguen reflexionando sobre este tema al final y al comenzar el documental, ¿no? Yo, digamos, es injusto mostrar solamente estos 5 minutitos, pero en estos 5 minutitos uno ve una escena, ¿no? Una foto de la vida cotidiana donde están en escena. Y uno puede ver ahí que no es que hay una naturalidad, digamos, que desde los estudiantes hay una agenda progresista, porque ellos entienden que forman parte de los sectores más vulnerados y por lo tanto asumen una situación de crítica. No, o sea, esa lectura de desigualdad y relaciones materiales, de dominación. Nosotros, por ahí, y otra vez, ¿no? Me estoy clasificando dentro de un grupo, ¿no? También es arbitrario, pero digamos, hay un conjunto de personas que consideramos que son esos sujetos los que están siendo vulnerados por los medios de comunicación. Son los portadores de cierta rasgos fenotípicos, de cierto origen étnico, y esos mismos sujetos, al, digamos, al asumirse, al subjetivarse, reproducen esas mismas marcas de significación como propias, ¿no? Cuando refieren a ellos mismos en realidad, ¿no? Y la docente ahí intenta dar cuenta del componente migrante, pero obviamente sí, yo sí veo rasgos indígenas en esa población, claramente, sí. Uno podría decir, bueno, es una mirada etnocéntrica, probablemente, pero uno disputa esa realidad. Pero lo interesante, y esto lo estudia mucho la antropología hoy en día, es cómo se construye la agenda de diversidad, ¿no? La diversidad cultural, justamente los docentes o digamos, el sistema educativo hoy en día intenta plantear eso en las aulas. Pero uno supone que está claro, pero lo que está claro para los docentes no está claro para los estudiantes, ¿no? Hay ejemplos, muchísimos ejemplos de relatorías pedagógicas o de etnografías educativas donde puede verse esta tensión, cuando los docentes empiezan a decir, bueno, ¿vieron que hay gente que la discrimina más que otra? ¿A quiénes? Y a los que se ponen gorrita, y bueno, que no se ponga más gorrita, y listo, y no los para más la policía. No hay una percepción de que eso necesariamente da cuenta de relaciones de poder, sino de otros tipos de discursividad, como por ejemplo, bueno, vos tenés la libertad de ponerte lo que quieras, la reproducción de la idea de libertad individual, de que las identidades son de uno y no necesito al otro para que las refuerce, ¿no? Cosas que para uno, digamos, son parte de los sectores dominantes. Bueno, no, a ver, son significaciones que son
se insertan muy exitosamente en las matrices digamos, de pensamiento, en los marcos de significación en que circulan en la sociedad y que por supuesto también llegan a la escuela. Así que me pareció un disparador para seguir pensando. Ana, yo sé que me parece que querés decir algo. Si te parece, cierro con la consigna y te doy la palabra a vos, que creo que decir algo. Perdón que no pude recuperar los comentarios, hay comentarios muy interesantes que me han dejado acá. Silvia nos habló del mapeo. Sí, claro, una de las etapas de esta investigación es la cartografía social, ¿no? Es una técnica muy interesante donde se invita a los estudiantes, en este caso, a construir la territorialidad, ¿no? Desde la cartografía, pero como ellos la conciben, es decir, no ciñéndose a los marcos jurídico-administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, sino sobre un mapa, digamos, oficial, reconstruir su percepción, su representación sobre lo que es el barrio, ¿no? Con color, con diferentes recursos visuales. Es una técnica muy interesantísima. A quien le interese le recomiendo seguir la página de Iconoclasistas, que es un grupo que da cursos y material de divulgación gratuito acerca de la cartografía social. Es riquísima esta técnica para todos los que trabajamos con población educativa o población social en políticas socioterritoriales o sociales, es muy interesante. Después, bueno, acá Demián nos contaba sobre su propia experiencia con el idioma inglés en relación con estas marcas, estos procesos de significación que han dejado, obviamente, en su memoria cierto rechazo a este elemento, ¿no? Hay significaciones que él claramente adjudica al inglés, que reconoce y está muy bueno porque tiene que ver con la actividad que les quería dejar. Después, Ale dice que, claro, sí, que hay una gran opinión pública que considera que los extranjeros usan los servicios públicos y es injusto. Esto obviamente no resiste los datos, ¿no? Creo que tengo la responsabilidad de aclararlo por las dudas. Digamos, los datos duros, los datos estadísticos dan cuenta de que en términos de contribución fiscal, los extranjeros dejan mucho más de lo que reciben, porque ustedes piensen que pagan un impuesto que es el impuesto más grande de nuestro país y es el más regresivo, perdón, que es el impuesto al valor agregado, el IVA, que se paga con el consumidor lo paga, ¿no? En el precio de lo que consume. Ese impuesto, obviamente, los migrantes lo pagan. Sin embargo, no reciben del otro lado cierto aporte fiscal en materia de asignaciones familiares porque, por lo general, una gran población migrante no trabaja en condiciones de relación de dependencia. De ese modo, las políticas asistenciales lo que vienen a hacer es complementar el salario informal de esos trabajadores, así como se complementa el salario formal de los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Es interesante aclarar estas cosas. Son mitos, digamos, la población extranjera en nuestro país nunca en la historia fue mayor al 5% de la población total. Esos números son sostenidos desde el siglo pasado. Es interesante tomarlo en cuenta. Lo que pasa es que la población migrante ha tenido más visibilidad en las zonas urbanas a partir de las políticas neoliberales en la década de los 90 que los ha expulsado de las zonas de producción hortícola, del anillo hortícola de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en otras partes del país, y han migrado internamente a la ciudad. Entonces, de repente, la población no migrante o los buenos migrantes, es decir, los descendientes de los europeos, ven con malos ojos la presencia de migración reciente porque consideran que no es propia de la idiosincrasia del país. Bueno, eso es un mito que no resiste datos ni históricos ni estadísticos. Y bueno, no me tomo más tiempo, hay otros comentarios muy interesantes. Les voy a dejar la consigna. La consigna igual se las voy a dejar en el Classroom, pero se las comento brevemente. La idea es que ustedes puedan contar a modo de foro, ¿sí? Vamos a dejar un espacio de una consigna de tarea para que ustedes escriban libremente comentarios. Comentarios que en donde van a relatar, van a hacer un trabajo que es muy interesante, que es el de la biografía escolar, ¿no? Que es genera una actitud intelectual a partir de la cual intenta extrañarse de su propia historia escolar, ¿no? Tratar de agarrar su propia historia escolar y mirarla como algo extraño, ¿no? La lógica del extrañamiento. Y va a reflexionar sobre su propia biografía escolar intentando encontrar algún ejemplo en el cual considere que puede utilizar alguna de las categorías que hemos visto en estos dos encuentros. Es decir, alguna situación que plantee una tensión, una disputa, tanto en términos identitarios, incluso culturales en el sentido culturalista, o en términos de disputa de significación, que sean más o menos solapados. Eso depende de la trayectoria de cada uno. Puede ser la biografía escolar como estudiantes, que eso creo que todos la compartimos acá, o como docentes también, aquellos que ejerzan la profesión. Es un comentario breve, ¿sí? De 2 párrafos, donde cuentan el ejemplo y ofrecen una reflexión acerca de
del ejemplo que ofrecen. ¿Les parece? ¿Les parece bien? ¿Es algo que le crean que es posible? ¿Sí? Más o menos. Ahí Demián no lo veo muy convencido. Mario y Silvia un poquito más. Demián me mira como, ¿te Sí, sí. parece? Bien, bien. Milton dice que sí. Si Milton dice que sí, yo le doy para adelante. Bien, listo, ya está. Tengo el ok de Milton. Gente, después se lo subo bien junto con los otros materiales fílmicos, este documental, el documental que les comenté, el otro documental que les prometí, la bibliografía de la clase y la grabación del encuentro. Eso queda a su disposición. Muchísimas gracias por la atención que me han dado, la paciencia que me han tenido con estos que se hace bastante extenso. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes. Les cedo la palabra a la doctora Rocchetti. Muchas gracias, gente. No, solamente quería tomar la palabra por esto, por el tema de orígenes. Miren, la ley 1420 era la que daba para todo el país la enseñanza laica. Era pública, laica y obligatoria. Fue derogada por la ley federal en los años 90, en el gobierno de Menem. Entonces, cada provincia pudo establecer su sistema educativo. Y las provincias donde el catolicismo es muy alto, puso educación religiosa en las escuelas. Les voy a dar un ejemplo sorprendente. Córdoba, además de las del noroeste y demás. O sea que eso que ustedes vieron no es extraño, es la Ley Federal de Educación, donde cada distrito elige el sistema educativo, en conforme a la ley nacional, pero cada uno tiene independencia para el sistema educativo. La identidad es un problema también de origen. Miren, tanto la escuela como el Estado modernos son bonapartistas. Siempre se pone que es la Revolución Francesa, es bonapartista. La escuela que nosotros, nuestras biografías tienen, que de paso digo, para mí la escuela fue muy feliz, por eso también estudié docencia, para ser yo también parte para siempre de la escuela. Esa escuela corresponde a la nación y al nacionalismo. Y no se olviden que estamos en un mundo, un planeta organizado por naciones. Ahora, el reconocimiento de la diversidad es un problema que ha sido definido como lograr unidad en lo diverso. Pero la verdad es que lo diverso es centrífugo. Es como cuando se discutió la cuestión de la bandera nacional, poner la bandera de los pueblos originarios. Es contradictorio con el nacionalismo y la unidad de lo diverso. La escuela de la nación buscaba la homogeneidad, sobre todo lingüística. Dicho eso, también voy a decirles una cosa, dos cosas y termino. Una, en los años 70 empieza un movimiento contra escuela. Buscar un mundo donde poder enseñar, pero que no fuera dentro de la escuela. Entonces, todo el pensamiento de los metodólogos, de los educadores, de los formadores de profesores, es antiescuela, pero no encontraron un sustituto. Y después, el otro punto de vista, no nos olvidemos que la antropología es una ciencia que expresa claramente el pensamiento de la burguesía. No logra la objetividad y la abstracción de la ciencia, póngale exacta. Es una ciencia que nace, se desarrolla y sigue pensando como una clase social. Esto de la alteridad, de extrañarme, alejarme y demás, es porque sería como en el psicoanálisis, ¿no? En el psicoanálisis freudiano. Tengo que resolver el conflicto que me provoca otro tipo de costumbres, otro lenguaje y otra forma de ser, ¿no? Y cuidado con las ontologías, porque aún pretendiendo ser liberadoras, se transforman en ontologías. Porque aún, bueno, somos migrantes, somos extranjeros, pero el morochito, y el morochito es de ancestralidad indígena, y puede que sí, puede que no, porque la humanidad es una. Por lo menos yo parto desde ese principio. Sos humanista, Una Ana. sola humanidad. Sos humanista.
Bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Me ¿Sabés? Una encantó. cosita que me surgió, perdón, sobre lo que decías Sí, al principio, una reminiscencia de esa descentralización que plantea la Ley Federal de Educación en el plano de la cuestión más vinculada a la temática cultural, tiene que ver incluso en la Ley de Educación Sexual Integral. La Ley Nacional debió consensuar el artículo 5 que deja liberado a la... algo así como, perdón, no me acuerdo el texto literal, pero dice algo así como, según las formas de creencia y la lógica institucional se va a aplicar la ESI. Eso quiere decir que un colegio católico, por ejemplo, o un colegio público, incluso siguiendo la lógica que planteaba la doctora Larroquietti, puede decir, bueno, acá la ESI enseña, no sé, forma de convivencia, no se en mete realidad con la sí. sexualidad En las humana. provincias, justamente la ley esta es fuertemente resistida, porque digamos, el catolicismo muy contundente. La población es católica. Es muy capitalino. La ESI es muy capitalina, les voy a decir, ¿eh? Muy capitalina. Capitalina, digamos, tomando Totalmente. provincia de Buenos Aires, pero es Incluso, muy capitalina. incluso los sectores de clase media dentro de de las ciudades, porque los sectores Sí, populares, la agenda de la ESI, no sé si la comparten, ¿eh? no la comparten. Habría que ver. Porque o están los evangélicos o están los Católicos, curas. tal cual, Están las los parroquias. curas, Sí, están sí, los sí, 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 curas. sí, tal cual. Entonces, Es muy bueno, interesante. Lo mismo con el debate de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? O sea, las compañeras de algunos movimientos sociales de los barrios populares de Ciudad de Buenos Aires decían, a mí, mira, esa no es la agenda que a mí me preocupa ahora en este momento. No sé, trabajo, las mujeres en cuanto a la cuestión de las tareas de cuidado, eso sí, de reconocer las tareas de cuidado y demás, pero no sé si es. De hecho, hay muchas referentes que dicen públicamente, yo no puedo salir públicamente a decir que estoy a favor del aborto porque la base, digamos, de los movimientos que yo represento no están de acuerdo, ¿no? Entonces, digamos, hay agendas que son como, me parece a mí, como decís, Ana, propias de cierto sector de la sociedad que bien intencionado y progresista, pero que habría que interpelarlas, me parece, desde otras lecturas o de otras claves, ¿no? De lectura, el clave de clase, la interseccionalidad que planteamos, ¿no? De cómo se mezclan ahí cuestiones de étnicas, de género, de clase, digamos, y no son lineales, no son procesos lineales, eso quería decir. y después la cuestión de la identidad, así hablando del Mm, bonapartismo, el primero que pregunta quién eres es el Estado. claro, No es tan espontáneo hacia abajo, tal cual, digamos, hacia abajo, la sociedad civil frente al Estado, empieza a preguntarse quién eres cuando el Estado necesita contabilizarte, saber tal- cuántos hay, qué son, cómo te llamas, de dónde y venís, clasificarte de cierto modo y también. Oh, clasificarte. Es una pregunta, el primero que se dio cuenta de eso fue Hegel. Hegel, ok, Ahí encontró que el viejo régimen no se preguntaba por esas ajá, cosas, bien. el nuevo régimen sí. O sea que siempre la perspectiva histórica hay que tenerla en cuenta para ver la raíz de lo que pensamos y de lo que hablamos, ¿no? Esto creo que se exacerba, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Cuando uno tiene que completar, las personas completan, ustedes saben, un formulario para pedir el Social Security, el coso ese, seguro social. Y tiene que, una pregunta es, ¿cuál es tu origen étnico, no? Y hay Claro. opciones, no es libre, no es que yo puedo decir, bueno, tengo un papá y de tal lado una mamá. No, uno tiene que decir, sos asiático-americano, afroamericano, latino. Y no sé si se Sí, acuerdan del caso de esta actora, ay Dios, me salió la versión jurídica. Actora es la versión jurídica de actor, no. La actriz de cine, de que tiene un padre de origen argentino, Taylor Joy, que actuó en esa serie de Gambito de Dama. Bueno, ella ah, sí, fenotípicamente es muy blanca de piel, podríamos decir. Sin embargo, cuando ganó el Globo de Oro, en la revista Vanity Fair, salió la segunda actriz de color en ganar el Globo de Oro. O sea, ¿de qué color? O sea, claro, porque como tiene ancestría sudamericana, entonces no es anglosajona, entonces es de color, ¿no? Entonces, digamos, esa exacerbación yo creo que un poco nosotros está llegando a nuestra latitud, esta clasificación tan esencializada de los grupos étnicos, ¿no? La idea de la identidad marrón es una cosa que también impuso Estados Unidos en relación a los movimientos estadounidenses, en relación a, bueno, no soy negro, pero tampoco soy blanco, ¿qué soy? Bueno, marrón, no soy indio, soy latino, soy y marrón. también la hipocresía de decir no puedo decir negro. No puedo decir Y bueno, negro, es una afroamericano, hipocresía tal cual. porque igual seguís. Pero saben que el origen de esto es básicamente el siglo XIII, con Ajá, las órdenes religiosas
por ejemplo, los franciscanos, pónganle, eh, pero para poder entender el mundo asiático. No les interesa, bueno, África, en ese momento para ese siglo del norte de África, no, les interesan los asiáticos. Ajá, bien. Y evangelizar a los asiáticos. Por eso ahí empieza esta cuestión también de la identificación, ¿no? Bueno, ahí ¿Quién eres? Edward Said debe tener mucho que decir con el orientalismo y demás, me imagino, ¿no? Todo esta cuestión muy interesante, no lo había pensado de ese modo. Una cosita más que quería agregar, ya estoy editorializando un montón a Ana, pobre, yo le dije habla a ella y mentira, la editorialicé un montón, pero como verán, me apasiona mucho el tema. La otra cuestión es la cuestión de, ella hablaba en el fines del siglo XX, el movimiento antiescolar, ¿no? De hecho, se llamó así incluso en Estados Unidos, ¿no? Anti-schooling, que partió la propuesta de la homeschooling, ¿no? La idea de que las clases media alta, o sea, los sectores de la burguesía norteamericana, educaban a sus hijos de nuevo en la casa. Esto ha tenido una traducción ideológica muy rara, porque ahora los sectores de Estados Unidos, digamos, de menos recursos, digamos, los sectores de lo que se llaman los redneck, ¿no? Las zonas rurales, de lo que antes era el polo fabril, de la zona centro-sur de Estados Unidos, o periurbana, ¿no? Digamos, esos pueblos que uno ve ahí en las películas, recuperan esto ideológicamente, es decir, no quiero que vaya a la escuela porque la escuela los adoctrinan. Entonces, hago homeschooling para que el pibe no le enseñen este marxismo cultural. Y esa experiencia está trayendo a Argentina, y hay antropólogas que conozco en la Universidad de Buenos Aires que están estudiando el fenómeno de la homeschooling en las ciudades de los barrios del norte de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, y es súper interesante, es otro tema también que me parece súper interesante. Gran discusión. Una gran discusión, ¿no? Que tiene también una matriz... la influencia de Foucault. La influencia Obvio, de Foucault, totalmente. Cuando asimiló la escuela, a la fábrica y al panóptico. Tal cual. Ahora, tal cual. ustedes saben que Foucault está siendo cancelado, ¿verdad? Sí. ¿Saben por qué? ¿No saben por qué? ¿Saben por qué? Por pedófilo. Sí, pederasta directamente. ¿Y dónde? ¿Y dónde? En Marruecos. En Marruecos, perdón. En Marruecos. O sea, fíjense, también las literaturas, la bibliografía, hay que ponerla un poquito con un broche y colgarla donde colgamos la ropa hasta que escurra. Claro. Bueno. Puede ser un genial, pero esto fue denunciado fuertemente, ¿no? Salió apenas en la prensa porque... Sí, digamos, después... es un apellido muy fuerte. Igual el que lo denunció después en las entrevistas posteriores ya es como que no sabía explicar bien. Hay que seguirle la cosa, pero sí, fue muy fuerte, tal cual. Gente, antes de que se vayan, Ana, porque ya se desconectaron varios, perdón, se nos hizo largo. ¿Querés decir algo sobre el viaje, algo más, alguna prisión, o lo dejamos para otro encuentro eso? No, para el sábado. Demian nos quería contar su experiencia comprando los pasajes también, pero bueno. Bueno. Quedará para el sábado que viene. Entonces, gente, 1.000.000 de gracias por el tiempo, por la paciencia. Nos vemos el próximo sábado. Chau, chau.